grupos hematopoyéticos, bueno, sangre y grupos sanguíneos. Bueno, con respecto a los temas en el sumario tenemos las características de los eritrocitos, cómo se producen, se diferencian y se maduran, el metabolismo y funciones del hierro y hemoglobina, características del ciclo vital de los eritrocitos, las características del sistema de los grupos sanguíneos OA, B, RH y también las reacciones que se pueden dar en lo que es la transfusión de sangre. Como sabemos, los hematíes a nivel de nuestro organismo tenemos pues que tienen sus características, ¿no? Por ejemplo, tienen una forma bicóncava, su diámetro es de 7.8 milímetros, el espesor es de 2.5 milímetros en la parte más gruesa y de 1 milímetro en el centro. El volumen medio es de 90 a 95 milímetros cúbicos, se puede deformar y su vida media es de 120 días, ¿no? Como sabemos, aproximadamente hay un mayor volumen de hematíes en los varones con respecto a las mujeres. Por ejemplo, en los varones hablamos de 5.200.000 más menos 300.000 milímetros cúbicos de hematíes, ¿no? Mientras que en las mujeres, como vemos, es un poco menor el valor de 4.700.000 más menos 300.000 milímetros cúbicos. Como sabemos también, estos hematíes para que se produzcan proceden de lo que viene a ser los reticulocitos, que es la forma inmadura de los hematíes. ¿Cómo se producen los eritrocitos? Como sabemos, en los primeros días de vida lo producirá el saco vitelino. En el segundo trimestre del embarazo será producido por el hígado, el vaso, los ganglios linfáticos y en el noveno mes de la gestación y el nacimiento por la médula ósea. También vamos a saber que hasta los 5 años de edad, todos los huesos producen eritrocitos, ¿no? Entonces, como vemos aquí en la imagen, podemos ver que conforme avanza eh, la edad, por ejemplo, vamos a ver que todos los huesos van a producir los eritrocitos, ¿no? Pero, como hemos visto, iniciando los primeros días de vida será por el saco vitalino, luego el hígado, vaso y ganglios linfáticos y al final de la gestación, pues hasta el nacimiento, la médula ósea. ¿Cómo se produce la génesis de los eritrocitos? Como sabemos, tenemos lo que viene a ser la célula precursora hematopoyética pluripotencial que van a permitir dar las células precursoras comprometidas que derivan células de la sangre. Y aquí vamos a ver también que estas van a generar, por ejemplo, la unidad formadora de colonias. Y esta unidad formadora de colonias en lo que viene a ser el vaso va a formar en este caso la unidad formadora de colonias de los blastos. Y este formará la unidad formadora de colonias de los eritrocitos y finalmente tendremos la conformación de los eritrocitos. Entonces, como vemos aquí, no solamente tenemos la conformación de los eritrocitos, también luego veremos en las siguientes semanas, por ejemplo, cómo se conforman los granulocitos, los monocitos, ¿no? Las plaquetas y también la serie precursora linfoide, ¿no? Que también la vamos a encontrar posteriormente para la formación de los linfocitos T y los linfocitos B. Pero esta semana estamos viendo lo correspondiente a la formación de los eritrocitos. Como sabemos también, hay un crecimiento y reproducción de las líneas celulares y vamos a tener la producción de interleucina 3 que va a permitir ser un inductor del crecimiento, ¿no? Y estos inductores son muy importantes porque van a permitir, por ejemplo, que se produzcan estas líneas celulares. Y la diferenciación, para eso nosotros tenemos lo que son los inductores de diferenciación que van a permitir, en este caso, permitir dar las series, ¿no? Por ejemplo, la producción de eritrocitos o de células blancas o de células linfoides. Bueno, entonces, ¿cómo es que se generan los estadios de diferenciación? Como nosotros tenemos la unidad formadora de colonias esplénicas que está en la médula ósea, va a generar el proeritroblasto. Este se va a diferenciar en un eritroblasto basófilo y va a pasar a lo que es, en este caso, a la formación de un reticulocito, que en este caso va a tener una pequeña cantidad de material basófilo que desaparece en 1 a 2 días, menos del 1%, y van a pasar a los capilares sanguíneos por diapedesis, y en este caso ya tendremos lo que son los eritrocitos maduros. Pero también, como vemos aquí, hay algunos pasos que se han omitido en esta explicación, donde hay, por ejemplo, el eritroblasto policromatófilo, y el eritroblasto ortocromático.
Entonces, son pasos previos para la formación de reticulocito. También hay que tener en cuenta que existe la eritropoyetina, que va a regular la producción de eritrocitos. Acuérdense de que la eritropoyetina es una glucoproteína, su masa molecular es de 34.000 y cuando se produce una disminución de oxígeno a nivel de riñón, este va a generar que se produzca un factor inducible por hipoxia LIV1 que va a generar un aumento de la producción de la eritropoyetina y el 90% se va a formar en los riñones y el resto en el hígado. Como sabemos, algunos van a generar la estimulación de la eritropoyetina, por ejemplo, la noradrenalina, la adrenalina, las prostaglandinas, ¿no? Y la altura, como sabemos, también va a generar la formación de eritropoyetina, por ejemplo, generando la producción de proeritroblastos, la formación de nuevos eritrocitos en menor tiempo. Como sabemos, por ejemplo, una persona que asciende a la altura llega a, por ejemplo, se me ocurre a gran altura, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar. Esto va a generar que se estimule la formación de eritroproyetina, generando la formación de nuevos eritrocitos en un menor tiempo, con la finalidad de que la hipoxia que se produce por una disminución de la presión parcial de oxígeno se produzca en este caso, entonces, un incremento de formación de eritrocitos con la finalidad de suplir los requerimientos oxigenatorios de todos los tejidos del organismo, ¿no? También nosotros vamos a encontrar que la maduración de los eritrocitos también necesita de una vitamina B12 y del ácido fólico, ¿no? Como sabemos, existen algunas deficiencias que se pueden dar, por ejemplo, por anemias perniciosas o el SPRUE, que son enfermedades que pueden alterar la absorción de estos vitaminas y que pueden impedir, por ejemplo, la formación del trifosfato de timidina, ¿no? Entonces, como podemos ver aquí, es importante, ¿no? La oxigenación de los tejidos y cuando esta oxigenación de los tejidos disminuye, pues vamos a encontrar la estimulación de la eritropoyetina, que en este caso se va a generar en el riñón, ¿no? Un 90% y el resto en el hígado, como habíamos mencionado. Y acuérdense que esta disminución de la oxigenación tisular puede ser porque pueda bajar el volumen de sangre, ¿no? Una anemia, una disminución de la hemoglobina o puede ser que haya una cantidad mínima de sangre, por ejemplo, en el organismo o una enfermedad pulmonar que impida, por ejemplo, la oxigenación de los tejidos, ¿no? Entonces, ¿cómo es que se forma la hemoglobina? Como nosotros sabemos, la síntesis de hemoglobina comienza en los proeritroblastos. Y la hemoglobina va a ser la combinación de dos cadenas alfa y dos cadenas beta. La hemoglobina A tiene un peso molecular de 64.458 y vamos a tener 4 átomos de hierro en cada molécula de hemoglobina, los cuales se van a unir por enlaces débiles irreversibles a moléculas de oxígeno, ¿no? Entonces acá podemos ver entonces la conformación, ¿no? De estas cadenas alfa y beta, ¿no? Que van en este caso a conformar la hemoglobina. Acá podemos ver, por ejemplo, las 2-succinil-CoA más las 2 glicinas van a formar los pirroles. 4 pirroles van a generar la protoporfirina 9 y la protoporfirina 9 más la unión con el hierro formarán el grupo hemo. El grupo hemo más un polipéptido formarán la cadena de hemoglobina alfa o beta y las dos cadenas alfa más las dos cadenas betas conformarán lo que es la hemoglobina A, ¿no? Entonces, esa es la formación que vamos a encontrar en la hemoglobina. Bueno, ¿cómo se da el metabolismo del hierro? Sabemos que la cantidad total de hierro en nuestro cuerpo aproximadamente es de 4 a 5 gramos, pero el 65% estará en forma de hemoglobina, es decir, en lo que viene a ser los glóbulos rojos, en el 4% en forma de mioglobina, el 1% en compuestos hemo, y también tenemos un 0,1% combinado con la proteína transferrina en el plasma sanguíneo, y el 15 al 30% se almacena en lo que es el sistema retículo endotelial, en el parenquima hepático en forma de ferritina, que en este caso es la forma de hierro, en este caso de depósito.
que luego, pues, de acuerdo a los requerimientos del cuerpo, podemos, utilizarlo posteriormente, pero está almacenado en forma de ferritina. Y en el plasma sanguíneo, como sabemos, se llama transferrina, este hierro que va a transportarse a través de todo el plasma sanguíneo. Entonces, ¿cómo es que se da este metabolismo del hierro? Sabemos que el hierro se absorbe en el intestino después de nuestra dieta y se combina con el plasma sanguíneo, con la apotransferrina para formar la transferrina. Como sabemos en el plasma, la forma de hierro está, en este caso, cómo se va a trasladar es a través de lo que es la transferrina. Cuando hay un exceso de hierro en la sangre, por ejemplo, se puede depositar en los hepatocitos en mayor porcentaje y en las células reticuloendoteliales en la médula ósea, cuando existiera un exceso de hierro. ¿Y qué pasa cuando nosotros tenemos que el citoplasma se combina con la apoferritina? En este caso, nosotros se conformará lo que es la ferritina o hierro de depósito y que luego se puede transformar esta ferritina hacia lo que es el plasma en forma de transferrina. Cantidades menores de hierro pueden reservarse, por ejemplo, en forma de hemosiderina, ¿no? Entonces, lo podemos almacenar en este caso, como reserva en forma de hemosiderina, o puede estar combinado como hierro de depósito como ferritina, ¿no? Y como sabemos también, el hígado produce una apotransferrina en la bilis que va a ir hacia la vía biliar, luego hacia el duodeno. Y la apotransferrina, como vamos a ver, se une al hierro libre, a la mioglobina, a la hemoglobina, y va a convertirse en lo que viene a ser la transferrina, y se une a las células intestinales y ella es liberada hacia los capilares a través de la transferrina plasmática, ¿no? Entonces, no olvidemos, en la forma del hierro en depósito es ferritina, también puede ser en forma en menores cantidades se almacena como hemosiderina y a nivel del plasma lo encontramos como transferrina, ¿no? Entonces, son formas en las cuales nosotros vamos a encontrar el hierro almacenado o el hierro, en este caso, de la forma de cómo se puede generar el transporte, ¿no? En este caso a través del plasma sanguíneo de hierro a través de la transferrina. Y como sabemos, el hierro absorbido, pues ya saben que es en el intestino delgado, pero también se puede excretar a través de las heces en un aproximado de 0,6 miligramos al día. No olvidemos que en las mujeres se produce el proceso de menstruación, que aproximadamente puede darse entre 1,3 miligramos por día, ¿no? Eso es lo que se puede perder a través de la menstruación. También hay que tener en cuenta que cuando nosotros hablamos de la absorción del hierro, tenemos que diferenciar que existen, por ejemplo, dos tipos de hierro. El hierro no hemínico o inorgánico, que son de origen vegetal, y que en algunos alimentos de origen animal, como la leche y el huevo, también lo encontramos, pero también vamos a saber que se encuentra en una forma de hierro oxidado, es decir, este fierro con 3 cruces y se une a diversas macromoléculas, ¿no? Usualmente este tipo de hierro no hemínico representa el 80 al 90% del total de hierro, pero el problema es que tiene una menor biodisponibilidad. Y este hierro no hemínico va a ser trasladado a través de este transportador de metales divalentes de MT1, como lo podemos ver aquí. Entonces, este es el principal transportador de hierro no hemínico o inorgánico. Bueno, también vamos a saber que existe una enzima, citocromo B reductasa duodenal, que su función es reducir el hierro debido a su actividad reductasa, es decir, del hierro 3 cruces al hierro 2 cruces. Y este hierro 2 cruces, como sabemos, va a pasar hacia lo que viene a ser pasa la membrana apical y en este caso va a pasar hacia lo que es la absorción ya del hierro no hemínico, ¿no? Entonces, este hierro, como ya sabemos, se puede almacenar en forma de ferritina. Como sabemos, puede llegar a contener hasta 4.500 átomos de hierro. Puede ser utilizado para procesos metabólicos celulares o puede ser transportado a través de la membrana vasolateral, como podemos ver en esta zona, utilizando el transportador ferroportina. Entonces, este hierro viene aquí hacia la membrana vasolateral y se une al transportador ferroportina y
como vemos acá también existe al lado de la ferroportina la efestina. Y esta efestina es una óxido reductasa que reoxida el hierro y esta actividad, por ejemplo, es realizada por la ceruloplasmina en el hepatocito, ¿no? Entonces, en este estado, es captado por la proteína plasmática transferrina que finalmente transporta el hierro a los tejidos periféricos, ¿no? Entonces, de esta manera, como sabemos, el hierro va a ser trasladado hacia los tejidos periféricos, hacia lo que es la circulación. Entonces, no olvidemos que este es el metabolismo del hierro, pero del hierro no hemínico o inorgánico. Y entonces, ¿cómo se transforma el hierro hemínico, no? Entonces, aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que este hierro hemínico que se produce gracias a al consumo de carnes, por ejemplo, la mioglobina, ¿no? En este caso, el consumo de carnes o sangre. Y este hierro hemínico, por ejemplo, representa el 10 al 20% del hierro de la dieta, ¿no? Pero su absorción es mucho más eficiente que el hierro no hemínico. Este hierro hemínico se va a encontrar gracias a este transportador que vemos aquí, el transportador de proteína 1, HCP1, y va a pasar en este caso el hierro hemínico, ¿no? Como vemos, al encontrarse en la membrana apical del enterocito es captado por este receptor o transportador HCP1, y luego en el citoplasma, la enzima en-oxidasa que vemos aquí degrada el grupo M, liberando el hierro, monóxido de carbono y biliverdina. El hierro que es liberado, por ejemplo, puede pasar a formar parte del pool de hierro lábil, al igual que el hierro no hemínico, y ser almacenado en manera de ferritina, o transportarse hacia lo que es la membrana vasolateral para unirse con, en este caso, a la ferroportina y pasar luego al torrente sanguíneo para ir transportarse, en este caso, el hierro a través de la transferrina. Entonces, son mecanismos en los cuales podemos ver los dos tipos de metabolismo de hierro, enohemínico y hemínico. Ahora, hay una importancia de una hormona, por ejemplo, es una hormona peptídica, la epsidina, que va a regular lo que es la homeostasis del hierro, ¿no? Como sabemos, se sintetiza en los hepatocitos, también en el tejido adiposo, el corazón, la placenta y los riñones, y su principal función es controlar la llegada del hierro que proviene de los alimentos a través de los enterocitos, controlar a los macrófagos que contienen hierro proveniente de los hematíes senescentes y también del pool de hierro que se libera de los depósitos, por ejemplo, dados en el hígado o en el vaso. Entonces, esta epsidina puede aumentar o disminuir. Aumenta cuando el hierro extracelular o los depósitos está elevado. Entonces los hepatocitos van a producir más epsidina, perdón, lo que va a limitar la absorción de hierro y liberación de los depósitos. Es decir, que reduce al transportador de MT1 y probablemente el HCP1, pero principalmente va a generar la degradación de la ferroportina y va a disminuir el nivel plasmático del metal y aumenta su concentración intracelular en estos tejidos. Y la epsidina, cuando disminuye, lo que va a hacer es que la absorción intestinal, la exportación y la concentración sérica del hierro aumente, ¿no? Entonces, esto es lo que vamos a encontrar es una regulación hormonal. También tenemos en cuenta que los eritrocitos usualmente viven 120 días, ya lo habíamos mencionado, y a pesar de que no tienen núcleo, no tienen mitocondrias ni retículo endoplasmático, pueden metabolizar la glucosa y formar ATP, un poco de ATP, dar flexibilidad a la membrana celular, transportar iones en la membrana, mantener el hierro en forma ferrosa en vez de férrica, impedir la oxidación de la proteína en los eritrocitos, y también un aumento progresivo de fragilidad y procesos metabólicos lentos, y las trabéculas del vaso del diámetro de 3 micrómetros comparados con los de 8 micrómetros del eritrocito atrapan a los eritrocitos. Y finalmente tenemos la destrucción de la hemoglobina por los macrófagos. Sabemos que los eritrocitos van a liberar hemoglobina y que son fagocitados por los macrófagos del hígado, por ejemplo, las células del Kupffer, el vaso y médula ósea, y también vamos a encontrar que los macrófagos liberan el hierro de la hemoglobina y vuelve como transferrina a la médula ósea o ferritina.
Y también los macrófagos convierten la porción de porfirina en pigmento biliar, que es la bilirrubina, que sale al plasma y en el hígado se transforma en bilis, ¿no? Entonces es importante conocer estas características de la hemoglobina, ¿no? Que se va a producir, en este caso, la destrucción de la hemoglobina por los macrófagos. ¿Y qué aplicación médica encontramos? Nosotros vamos a tener, por ejemplo, anemias que se pueden deber por pérdidas. Por ejemplo, una pérdida excesiva a través de la menstruación puede llegar a una anemia hipocrómica microcítica o por pérdida de sangre debido a algún tipo de lesiones, ¿no? A nivel de vasos o incluso puede ser por pérdidas, por ejemplo, cánceres, ¿no? Cáncer de cuello uterino puede generar un sangrado excesivo en las mujeres, generando una anemia hipocrómica microcítica, ¿no? También tenemos la anemia plástica, ¿no? Que en este caso ya la médula ósea no tiene una función adecuada, generando como causa, puede ser la causa, puede ser desconocida o idiopática, el uso de radioterapia, quimioterapia, puede generar este tipo de anemias aplásicas. Y también tenemos la anemia megaloblástica, ¿no? Entonces habíamos visto que la vitamina B12, el ácido fólico son muy importantes para la maduración del eritrocito y que su déficit puede generar, por ejemplo, alteraciones como la anemia megaloblástica, por ejemplo, el sprue o una gastrectomía total que impida la absorción de estas vitaminas puede generar esta anemia megaloblástica. Y también tenemos la anemia hemolítica, ¿no? Que se da, por ejemplo, en la esferocitosis hereditaria, cuando los eritrocitos son muy pequeños y esféricos, en la anemia falciforme, donde la hemoglobina S son con cadenas beta defectuosas, pueden generar el aspecto de una hoz y que se pueden destruir a través de los vasos sanguíneos por la rigidez que vamos a encontrar en este tipo de hemoglobina. Y también tenemos la eritroblastosis fetal, que en este caso, por ejemplo, los eritrocitos fetales expresan el RH y son atacados, por ejemplo, por el anticuerpo de la madre, generando este tipo de anemia hemolítica, ¿no? Es decir, la destrucción de hemátias por, en este caso, un proceso autoinmunitario. También tenemos las policitemias, sabemos que hay una policitemia secundaria, es decir, la altitud elevada o la insuficiencia cardíaca va a generar un recuento celular de 6 a 7 millones por milímetro cúbico de hematíes, ¿no? Es decir, un 30% por encima de lo normal. Y también tenemos la policitemia vera o eritremia, que en este caso vamos a encontrar 7 a 8 millones por milímetro cúbico, es decir, un hematocrito altísimo de 60 a 70% y una viscosidad de 10 veces la del agua. Esto se produce en pacientes que viven en altura y que tienen un proceso de maladaptación a la altura, ¿no? Y que pueden generar este tipo de policitemia vera. Entonces, los valores referenciales que necesitamos entonces conocer y que van a ver en práctica, por ejemplo, es el hematocrito, ¿no? En las mujeres y en los varones, como sabemos ya en los varones es mayor que en las mujeres. En los eritrocitos también la cantidad es mucho mayor en los varones. Incluso la hemoglobina también es mayor en los varones. El volumen corpuscular medio también se puede calcular, el BCM, ¿no? Que normalmente pues tenemos aquí los valores referenciales en mayor, es en este caso igual en tanto en hombres como en mujeres, la hemoglobina corpuscular media, igualmente igual, y la concentración corpuscular media de hemoglobina también es igual, y el diámetro celular medio también es la misma, ¿no? Entonces, los femtolitros son las unidades de medida que vamos a encontrar especialmente en estos casos, ¿no? El menos el del volumen corpuscular medio está en femtolitros. Entonces, es importante conocer estos valores referenciales porque si encontramos una alteración del volumen corpuscular medio, podemos saber si es microcítico o macrocítica la anemia. Igualmente, podemos ir viendo, ¿no? De acuerdo a sus características, qué tipo de anemia se presenta. Acá también tenemos que ver el metabolismo del hierro. Por ejemplo, a veces van a escuchar ustedes, acá podemos ver, por ejemplo, también los valores que ya hemos mencionado, ¿no? El hematocrito es el porcentaje de volumen de glóbulos rojos respecto al volumen de sangre. La hemoglobina es la concentración de hemoglobina circulante y el volumen corpuscular medio al volumen de los glóbulos rojos, ¿no? Entonces, si el volumen es más grande, se llamará macrocítica o si es más pequeño el volumen, microcítica. La concentración de hemoglobina corpuscular media
El hierro sérico, ya sabemos que el hierro sérico circulante lo podemos también calcular, igual que la capacidad de fijación total del hierro. Y la saturación de la transferrina medida en porcentaje. Acuérdense que la transferrina vamos a tener una forma en que se transporte el hierro. La ferritina sérica, en este caso la concentración de ferritina sérica circulante y el receptor para transferrina soluble circulante o la hexidina, ¿no? Que habíamos mencionado que es una hormona circulante que va a aumentar o disminuir de acuerdo al el exceso o la disminución, en este caso, de hierro. Y también tenemos la concentración de zinc protoporfirina eritrocitaria libre, ¿no? Donde tenemos sus valores referenciales. El otro tema son los grupos sanguíneos OAB. Como sabemos, por ejemplo, nosotros vamos a encontrar que los eritrocitos tienen los antígenos o también llamado aglutinógenos A y B. Esto va a estar en la superficie de los eritrocitos. Entonces, ¿cómo vamos a saber si es un grupo sanguíneo O, un grupo sanguíneo A o un grupo sanguíneo B? Si es que falta el aglutinógeno o antígeno A y B, es el tipo O. Si está el aglutinógeno A o antígeno A, es el tipo A. El antígeno B, el tipo B. Entonces, acá tenemos pues el genotipo de cada grupo sanguíneo, ¿no? O, por ejemplo, cuando no hay aglutinógeno. A, cuando se encuentra el tipo A. B, cuando se encuentra el aglutinógeno tipo B. Y el AB, cuando está tanto el A como el B, ¿no? El aglutinógeno tipo A y B. Entonces, usualmente vamos a encontrar que existe una frecuencia relativa de los diferentes tipos de sangre. Por ejemplo, el grupo sanguíneo más frecuente es el O, en un 47%, el A en un 41%, el B en un 9% y el más raro, el 3% AB. Y las aglutininas, como sabemos, son gamma globulinas y se producen en la médula ósea y los ganglios linfáticos que producen los anticuerpos IgM e IgG frente a otros antígenos. Y la hemólisis aguda lisan los eritrocitos en la sangre circulante, ¿no? La hemólisis aguda lisan los eritrocitos en la sangre, por ejemplo, ¿no? En este caso, circulante, ¿no? Acá tenemos también la tipificación de la sangre, grupo O, A, B o AB. Entonces nosotros, por ejemplo, para poder saber qué tipo de sangre es, entonces tenemos que colocar el antígeno anti-A o anti-B. Si el antígeno anti-A y anti-B, en este caso es negativo, será un grupo sanguíneo O. Si es anti-A positivo, será el A, el anti-B positivo será el grupo B y si es que es anti-A y anti-B positivo será el grupo AB, ¿no? Entonces acá podemos ver cómo está el antígeno A, el antígeno B, el antígeno AB y sin antígeno es el grupo sanguíneo O. Y el antígeno RH, como sabemos, existen 6 tipos frecuentes de antígeno RH, el C, el D, el E, el C, D, E. Pero el antígeno D es el más prevalente, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos un antígeno D presente, es decir, positivo, será RH positivo. Es usualmente el 85% de personas raza blanca. Pero si no tiene el antígeno D, significa que corresponde al 15% de personas de raza blanca, es decir, que no tiene el antígeno D. Bueno, entonces, ¿por qué son importantes saber estos tipos de grupos sanguíneos y factor RH? Porque usualmente en los hospitales, cuando vienen a veces pacientes por anemia, por pérdida, ¿no? Donde el sangrado pues es estrepitoso, nosotros podemos generar una transfusión de sangre de paquetes globulares, pero previo en este caso sabiendo cuál es el tipo de sangre y factor RH para poder transfundir la sangre adecuadamente y poder rescatar a este paciente de lo que viene a ser la hemorragia.